Nos acompaña aquí en el estudio el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en Derecho Electoral, Democracia y Participación Ciudadana, entre otros, catedrático, escritor. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. David, buenos días. Me da mucho gusto compartir esta mañana y algunos diálogos que vamos a tener. Oye, además de lo de la reforma judicial que está encendiendo los ánimos, lo que ayer también mencionaron pues muchos líderes políticos, no solamente de México, de nuestros países, es lo de la famosa sobrerepresentación de la 4T en el Congreso de la Unión, cómo se va a conformar, sobre todo, tengo entendido, la Cámara de Diputados federal, más que el Senado, pero pues con la propuesta que ya hizo, y aquí hice mis anotaciones, por supuesto, no creo que me lo sé de memoria, la Dirección de Prerrogativas del INE, que ya tiene su propuesta, dice que efectivamente Morena, PT y Verde, como bloque, tendrían casi 73% de representación, o sea, aplanadora. A ver, me decías muchas cosas que había que analizar alrededor de esto. ¿De dónde podemos partir, Carlos? Bueno, primero, no es la primera vez que un partido tiene esa sobrerepresentación, ¿no? Hay dos antecedentes históricos, el de López Portillo, que tuvo arriba del 84% de representación, y la de Echeverría, que tuvo el 83% de sobrerepresentación. Es decir, también con aliados. En aquel entonces era el partido. Prácticamente era el partido hegemónico, ¿no? El PRI tenía y con permiso. Recordemos que incluso en la década de los 70 López Portillo es candidato único, ¿no? No hay partidos. Ah, claro. ¿No? ¿Te recuerdas? Bueno, esos son, digamos que algunos ejemplos históricos de sobrerepresentación en extremo. ¿Por qué llama la atención tanto la sobrerepresentación que se tiene hoy en el 2024? Porque juegan figuras jurídicas con expectativas políticas. Inicio con las figuras jurídicas, ¿no? A ver. El hecho de que la Constitución es muy clara cuando dice que la distribución de los porcentajes está en función de los partidos políticos. El topaje, ¿no? El famoso 8% está en función de los partidos políticos. Esa es una realidad jurídica. Como lo es que las coaliciones electorales pues no dejan de ser coaliciones una vez que integran los parlamentos. En los parlamentos siguen actuando como coaliciones legislativas, pero esta figura no está jurídicamente tutelada. Esta es una figura que surge a partir de la libre determinación de las y los legisladores de sumarse a proyectos que encabece determinado partido, pero que en la lógica de la 4T y del movimiento, David, pues para nosotros ya lo tenemos muy asociado, ¿no? La 4T, este movimiento lo conforma Verde, PT y Morena. Bueno, PT en Baja California, otro día platicamos de eso. Pero en el país sí. En el país sí, claro, por supuesto. Esta suma de legisladores es lo que hace las 364 curules que van a tener en el Congreso. De ahí nace el famoso 73% de sobrerepresentación. Yo en lo particular creo que la ley, en este caso incluso la Constitución, es demasiado clara. Se refiere a partidos políticos y no a coaliciones. En alguna ocasión lo comenté. Si eso está mal, como creo que está, se debe de cambiar la Constitución. Pero también sé que si la Constitución lo dice, el tribunal no va a poder hacer otra cosa como lo hizo el Consejo General del INE, más que acatar lo que la Constitución señala. En este momento, porque es la ley vigente y tienen que hacerla cumplir. Es correcto. Ok. Y eso no quiere decir que esté bien. Esta parte es sensible, porque a nadie le puede convenir en una república que un movimiento, un partido sea hegemónico, como no convenía en la década de los 70s con Echeverría, ni en los 80s con López Portillo, que tuvimos sobrerepresentación. Es decir, este es un tema que está mal, pero está mal de origen en la norma. La Constitución lo señala. Y la autoridad, en este caso administrativa, como lo es el INE, pues tiene que cumplir la Constitución, David. Y por eso su proyecto de acuerdo, que estará siendo revisado, votado, pues tiene una lógica clara de que así va a ser tomado en determinación. Eso no quiere decir que no se vaya a problematizar. Va a subir, sin lugar a dudas, hasta la sala superior, y la sala superior va a tener que resolver. ¿Cómo resuelve la sala superior? La sala superior resuelve históricamente en dos funciones. Hoy, en la actualidad, es principalista, pero también este hecho de que sea principalista
está en función, en muchas ocasiones, cuando la norma es obscura, tienes márgenes de interpretación. Aquí la Constitución no lo es. O sea, por principalista te refieres a que van a leer la ley y van a decir, esto dice la ley, entonces esto está bien o en su efecto está mal. No, ese sería positivista. Entonces, ¿qué es principalista? Cuando te basas, en las determinaciones a partir de los principios del derecho. ¿Ok? Principios universales, principios de derechos humanos. La Sala Superior se ha caracterizado por ser principalista, pero en este caso tan concreto, la Constitución es tan clara, David, que es de aplicación directa, no cabe la interpretación. Dice con toda claridad, es aplicable la sobrerepresentación a partidos políticos, el topaje. Y en ese sentido se vincula, por si fuera poco, al sistema electoral de representación proporcional, que también dice, si tú tienes el 3% de la votación emitida, tienes opción a diputados, porque tu partido obtuvo votos y por tanto, si obtuviste el 3%, tienes derecho a esos diputados. Entonces, es extremadamente clara el concepto jurídico desde mi perspectiva. ¿Qué creo que va a suceder? Que para mí esto ya está muy confirmado, es solamente una visión política de discusión muy válida desde la posibilidad de que esto detone cambios legislativos importantes, pero me parece que el margen de maniobra que tienen los magistrados es muy reducido, ¿no? Máximo cuando hay un precedente, David. Hay un precedente en Sala Regional Toluca, en donde el Congreso local en Delfina, cuando Delfina compitió para la gobernatura, también PRI y PAN alegan sobre representación, se van a la Sala Regional y la Sala Regional dice, oigan, no podemos tomar otra determinación más que así como se establece, porque así lo dice la Constitución. Claro. Y no hubo cambios. Entonces, creo yo que el tema jurídico está sumamente soportado. Me parece que el tema político es el que abre la discusión y una discusión desde mi perspectiva muy sabrosa, porque sí hay una razón real de sobrerepresentación. Y que vale la pena discutirlo para que en todo caso se haga un ajuste, una reforma a la ley correspondiente, si sucede así, aunque de todos modos me hace ruido por varias cosas en el sentido de que hemos entendido que pues una coalición electoral para enfrentar un proceso en el cual la gente va a salir a votar, cuando el proceso electoral concluye, esa coalición ya es correcto. Ya desapareció, ya no existe. No. Ya cada partido se queda por su lado con lo que obtuvo y sus porcentajes y lo que ya hemos aprendido de que cómo se vota ahora con las coaliciones. La otra parte que me hace ruido es que finalmente, aunque se acuse sobre representación y entre los tres partidos tengan casi 73% de los diputados federales, pues que también hemos visto a lo largo de la historia pues que pueden entrar bien bonitos y bien aliados y de la mano y tú y yo somos uno mismo y a la primera ponle. Sí, los acuerdos se fracturan. Los acuerdos en el Parlamento se construyen día a día. Es tan frágil las coaliciones parlamentarias como la personalidad de quienes integran el Parlamento. Es decir, los momentos, la circunstancia, los hechos, son muchos factores los que pueden generar una coalición electoral. Lo cierto es que una coalición parlamentaria, lo cierto es que esta coalición electoral es muy fuerte, David. O sea, esta llamada es demasiado... Sí, de hecho decimos, no, pues realmente todos son pues de otros partidos, porque Morena es nuevo, eso es natural, no es criticarlo negativamente, sino simplemente si Morena tiene tan poquitos años de haberse constituido y hay políticos de gran renombre que también están ahí, pues obvio que antes estuvieron en otro partido, nada más claro. Lo acoto porque luego lo califican como malo per se cuando no necesariamente es eso. Ya si es un puerco que lo admitieron, pues es otra historia, ¿no? Otra historia. Pero sí, creo que eso sí lo había percibido, que realmente como que son todos ya morenistas, ya todos son cuatroteístas, pero uno dijo, pero yo me quedo por estrategia, ahora sí como si fuera reality, ¿no? Yo me quedo por estrategia aquí en Morena, pero tú, mira, tú te quedas en el PT, tú te quedas en el Verde, pero pues realmente... Algo que construyó el presidente, y hay que decirlo, realmente construyó un movimiento. La 4T tiene todas las características
de un movimiento político con alcances electorales, con alcances parlamentarios, con alcances de gobernabilidad. O sea, y eso no se había visto en la historia de este país. Es decir, hoy por hoy sabemos que hay personas que son pertenecientes a la 4T, pero no pertenecen a Morena. Sin embargo, juegan en el rol de Morena como partido hegemónico en las definiciones de políticas públicas, ¿no? Claro. Y eso es algo que hoy lo vemos de cara a las reformas que se están planteando. Entonces nadie duda de que el Partido Verde, el Partido del Trabajo van a actuar en función de ese bloque sólido que está planteando una reforma al Poder Judicial, entre otras, ¿no? Y de ahí que le sumen el 73% de la representación. Pero es una condición política, porque el PT tiene su valor porcentual, el Verde tiene su valor porcentual, Morena tiene su valor porcentual. Cuando lo sumas es cuando te da el 73%, pero eso jurídicamente no es correcto, porque cada uno de ellos obtiene un porcentaje que le permite tener un número de diputados, porque ese partido en lo individual consiguió ese porcentaje de votos. Y por tanto, pues la Constitución te da el derecho a que tengas diputados, ¿no? O sea, Morena tiene mayoría simple, pero con sus aliados, que ya mencionamos, pues tienen mayoría calificada, ¿se dice? ¿Calificada? Y eso les permitiría, entonces, pues, incluso hacer cambios constitucionales, que es gran parte de la discusión. ¿Qué piensas de quienes han puesto sobre la mesa críticas como la del Wall Street Journal, que en una entrega que hizo recientemente, como a principios de esta semana, poco más, poco menos, que en función de lo que hemos estado platicando, pone una entrega editorial que se titula México coquetea con la dictadura? Sí, te voy a decir lo que en las aulas, cuando abordamos de las formas de gobierno, a mis alumnos y alumnas les platico y digo que los gobiernos los conoces por sus actos. Todos los gobiernos se autodenominan de una manera. Por ejemplo, Cuba es una república, ¿de veras? Pero se denomina la República de Cuba, ¿no? Es decir, los países se autodenominan como quieren verse, pero tú tienes que conocer sus elementos para saber realmente qué son, ¿no? Las formas de gobierno pueden ser desviadas, degeneradas. Los gobiernos dictatoriales, autoritarios, ¿no? Son desviaciones de formas de gobierno válidas, como la democracia, como la república, ¿no? Pero también tienen características, David. Y por ejemplo, en un gobierno dictatorial o autoritario, la libertad de expresión no existe. Primer elemento. ¿Puedo expresarme contra el gobierno en libertad, sí o no? Si es sí, entonces le vas quitando posibilidades de que sea un gobierno dictatorial. Dos, en un gobierno dictatorial no hay, bajo ninguna circunstancia, reconocimiento a los derechos humanos. Dos, ese país que estás analizando, ¿se le reconoce los derechos humanos? ¿Sí o no? Si le vas poniendo la palomita al sí, pues es menos. El régimen de justicia en los países dictatoriales, la justicia es determinada por una persona, no por un sistema. Y no estoy hablando que el sistema sea bueno o sea malo. Estoy hablando que en los países dictatoriales la justicia la dicta una persona, el dictador. Y en ese sentido, el sistema no. El país que estás analizando, la justicia, ¿la determina una persona o el sistema? Si es el sistema, es otra palomita, se va reduciendo. Si tú te fijas, y si hiciéramos el ejercicio para con México, en mi opinión, no reviste las características de una dictadura. Esta idea del coqueteo con una dictadura, coqueteo, significa acercamiento, aproximación, y quizá se está haciendo la evaluación por la reforma al Poder Judicial. Pero el Poder Judicial está siendo planteada una reforma a partir de quiénes van a ser sus titulares, no el quién va a impartir la justicia. Es decir, la justicia va a ser impartida nuevamente, sí, va a seguir siendo impartida por una Suprema Corte, por una sala, por un tribunal,
La persona a lo mejor no es la mejor preparada, esa es otra historia, pero el sistema judicial no va a cambiar en términos de sistema, va a cambiar en términos de quien sea el titular del sistema, pero las resoluciones van a ser colegiadas porque son así. No he escuchado que vaya a ser, no he escuchado que digan que ahorita que los juicios de amparo los va a resolver el presidente de la República. Yo no he escuchado eso, ni lo dice la reforma. Tampoco he dicho que van a suprimir la Suprema Corte de Justicia. He escuchado y veo y lo que leo que es la persona que va a ocupar el cargo y cómo. Y ese es otro debate. Entonces yo trato siempre de ser muy justo en las cuestiones que no me gustan. No me gusta la reforma, lo puedo decir claramente, pero no por ello creo que la reforma es el preludio a un sistema dictatorial. Creo que no. No estaría yo hablando aquí, ni tú también platicando conmigo en la libertad que tenemos, porque a mí nunca nadie me dice que puedo o no puedo decir en una dictadura. Eso sería claro, impensable, ¿no? Entonces me parece que todo es parte del calor de la política. Y qué bueno, insisto, para mí la política tiene que tener fuego, temperatura, porque hasta el acero con la temperatura se moldea. La democracia se moldea con la temperatura social. Tiene que haber debate, tiene que haber discusión, confrontación de ideas para que pueda la democracia ser algo de lo que creemos, ¿no? Voy a darte un dato que me parece interesante. Poco se dice, se habla mucho de el 73% de la representación que va a tener Morena, pero en realidad Morena solamente va a tener 236 diputados. O sea, la mayoría simple son 250, por sí solo no los alcanza. Lo que tiene es una suma de otros partidos, Verde y PT, que le dan, ahí sí, los 360 y tantos legisladores, que sobrepasa. De 500. De 500, ahí sí ya. Pero la gente votó por Morena, Ajá, sí. la gente votó por el Verde y la gente votó por el PT en esos porcentajes. Y el voto fue libre, directo, secreto, universal. ¿Por qué? Pues porque los que fuimos a votar pudimos constatar que votamos en libertad. Quizá la discusión es esas influencias en las mañaneras, esos programas sociales, pero yo no vi en la jornada electoral una movilización violenta para que alguien su voto lo ejerciera fuera de la libertad, por lo menos yo no. ¿A dónde quiero llegar? Que es muy importante tener una evaluación muy fría de lo que estamos viviendo, porque lo que estamos viviendo sí es un cambio fundamental en el régimen político. Va a cambiar el Poder Judicial, pero va a cambiar con base en algo que las personas tomaron una determinación en las urnas. Yo diría, es la consecuencia de un actuar. Y tendríamos que haber revisado entonces los alcances de mi voto, o si no voté sin revisar los alcances, ¿verdad? Pero hoy se está planteando una reforma al Poder Judicial que voy a decirlo con sus letras. Lo dijeron desde campaña. Válgase la comparación, como cuando criticaban a López Obrador por ciertas iniciativas o acciones, y pues nosotros decíamos, pues si él desde antes de ser presidente y antes de estar de candidato lo dijo, pues está cumpliendo, y pues si no supiste escuchar, ahí hay un problema, ¿no? Oye, nos quedan 2 minutitos y todavía tengo 2 preguntas. Digo, ya sé que nunca nos alcanza el tiempo, pero una es ¿la conformación del Senado está un poco más equilibrada? Es más equilibrada, no se alcanza mayoría calificada, se tiene un número de 83 senadores, no suficientes, pero pues les faltan 2 o 3 para alcanzar la mayoría calificada, y en esa conquista de voluntades dentro del Senado, pues seguramente las van a conseguir. Sí, seguramente, pero digamos que no está tan delicado. De default no. Okay. De default no sale. Oye, y la otra es, ¿qué piensas de dentro de tantos temas que, ojo,
La reforma judicial es bastante compleja. De repente estamos muy clavados en esto y el otro, pero te pregunto de esto porque es de lo que más ruido ha hecho. Y es que piensas de que parte de la reforma judicial dice vamos a votar por jueces y magistrados. Sí. Esa parte a mí en lo particular no me gusta mucho, ¿no? Yo creo que el voto popular para las magistraturas podría tener ciertas vinculaciones erróneas, ¿no? ¿De quiénes? De las fuerzas políticas. Ni siquiera voy a hablar de las fuerzas negativas y obscuras, ¿no? De las fuerzas políticas. Cuando hay una elección, lo que se manifiesta son los intereses políticos, porque es una elección. Y eso creo que nuestro sistema todavía no está muy regulado. Lo que me parece interesante es cómo será la gama de la votación, porque, por ejemplo, el Poder Ejecutivo va a poder plantear 10, el Poder Legislativo 10 propuestas y el Poder Judicial 10 propuestas. Ahí hay 30 propuestas para una magistratura. El procedimiento de cómo será para X número de magistratura más X número de jueces es complicado, ¿no? Entonces, me parece que donde va a estar el detalle va a ser en el procedimiento, ¿no? Ortega y Gasset decía que la salud de las democracias, yo diría la salud del sistema judicial, está en un mísero detalle, el procedimiento, ¿no? En el procedimiento va a estar el tema, ¿no? Pero un dato antes de que nos vayamos que me parece revelador y que poco se ha comentado, David, rápidamente. ¿Sabías tú que todos los partidos políticos que obtuvieron escaños en la Cámara de Diputados, a excepción de Morena, todos los demás tuvieron más hombres que mujeres? No, es un dato, no habíamos revisado ese dato. Un dato increíble. Por ejemplo, el PAN obtiene 33 mujeres y 39 hombres. El PRI, 13 mujeres, 22 hombres. El PRD, una mujer, ningún hombre ganó. El PT, 21 mujeres, 30 hombres. El Verde, 37 mujeres, 40 hombres. El MC, 13 mujeres, 14 hombres. Todos estos partidos tienen más hombres que mujeres en la Cámara de Diputados. Si no hubiera sido por Morena, que Morena logra 130 mujeres contra 106 hombres, este Parlamento estuviera muy desequilibrado. Es decir, quien equilibró fue Morena, que en la lógica del voto ciudadano, la gente votó más por las mujeres de Morena, pero por mucho, 130 contra 106. Es decir, qué buen dato. Es un dato muy interesante. Muy, muy interesante, que valdrá la pena desglosar y que también va ligado a este caso que ya después platicaremos también, pues de este proceso penal, ya vincularon al proceso a este exdiputado del PT y en un caso pues inédito, pero además con reincidencia. Y pues ya veremos, digo, yo no creo que le vayan a dar la pena máxima de 13 años de cárcel, pero creo que sí, pero sí va a marcar un precedente, independientemente del resultado, y ya lo platicaremos. Carlos, algo para cerrar. Los temas están, pero buenísimos, calientes, complicados, controversiales, pero con todo este mundo de ideas, conceptos, discusiones, ¿con qué podríamos cerrar el día de hoy? Que es muy importante la cultura cívico-electoral. A partir de hoy, de lo que estamos viviendo de sobrerepresentación, subrepresentación, es importante conocer 3 tipos de votación que se expresa en las elecciones. Votación emitida, votación válida emitida y la votación nacional obtenida. Y son porcentajes diferentes, porque en la votación obtenida es toda la suma de todas las votaciones, todo lo que pasa. Se contabilizan hasta los candidatos que no están registrados, los votos nulos, todo esto, ese es uno. Pero luego sigue la válida. Y en la válida se restan nulos, se restan no registrados. Y luego viene la nacional obtenida, la nacional, que es la votación nacional electoral. Y en esa, mi querido David, se resta la de los partidos políticos que no alcanzaron el 3%. Y eso incide en las contabilidades.
híjole, es un temota que también merecerá que lo sigamos aprendiendo. O sea, bueno, yo aprendiendo, tú ayudándonos a entenderlo. Carlos, como siempre, muchísimas gracias.